Saludos chicos, en este momento vamos a presenciar de manera física dos circuitos. Uno que compromete un circuito formado por un transistor tipo NPN y otro con un transistor PNP que se están utilizando en este caso con la función de interruptor. Primero que nada vamos a visualizar el esquema o diagrama de cada uno. En la primera parte podemos encontrar un circuito con un transistor como interruptor NPN, en donde estamos utilizando de denominación 2N2222. ¿Cómo está formado este circuito? Bueno, por una fuente, en este caso de 12 voltios, un pulsador normalmente abierto, el cual nos permitirá controlar el flujo de la corriente para visualizar el accionamiento del transistor mediante el recibimiento de corriente y demás. Primero tenemos una resistencia de 4.7 kiloohmios conectado en este caso a la base del transistor NPN. Al colector encontramos un LED de color amarillo para este caso con una resistencia de 470 ohmios y el emisor se conecta a la parte negativa de la fuente, completando así un circuito cerrado. Ahora, cuando nos referimos al circuito transistor como interruptor PNP, encontramos prácticamente un circuito similar, simplemente que la fuente se ha invertido y recordamos que el transistor PNP, en vez de tener una conexión colector-emisor, es emisor-colector. Para este tipo de circuito estamos utilizando un transistor PNP 2N3906 y ahora vamos a hacer el recorrido. De la parte negativa de la fuente encontramos un pulsador con la misma función del primer circuito, de controlar el flujo de la corriente cuando deseemos de manera manual. Luego una resistencia de 4.7 kiloohmios que va a la base del transistor. Luego tenemos en el colector un diodo LED de color verde conectado a una resistencia de 470 ohmios y al emisor de ese transistor pues encontramos la parte positiva de la fuente. Ya de manera en físico lo encontramos los dos circuitos aquí. Estos dos jumpers centrales son simplemente para conectar los polos de positivo y negativo de ambas partes de la protoboard e ir visualizando de manera simultánea los circuitos. El primero que veremos es este, haciendo alusión al del transistor NPN. Siguiendo el recorrido del circuito encontramos, como habíamos dicho, una conexión del positivo a la primera resistencia. En este caso no tenemos un pulsador, pero podemos utilizar este jumper bajo esa función. Luego de la resistencia seguimos al terminal de base del transistor. Luego al colector tenemos el LED junto con su resistencia y del emisor a la parte negativa. Recordamos que hay diferentes tipos de transistores. Yo dije en este caso cuáles son los que estamos utilizando, pero deben buscar el datasheet siempre que vayan a utilizar un transistor para verificar cuáles son sus pines, base, emisor y colector respectivamente, además de sus características de funcionamiento, dígase voltaje máximo, mínimo, corriente, potencia, etc. Verán, en este caso estamos suministrando una corriente al transistor NPN directamente a su base, una corriente positiva porque trabaja de esta manera. Por eso está dejando el flujo de la corriente, porque se están cumpliendo las condiciones de su accionamiento. Ahora, cuando este no recibe una corriente en su terminal de base, el transistor no funciona. Por lo tanto, si desconecto este jumper, lo que debe realizar el circuito es apagarse. Como podemos visualizar, de esta manera se ha apagado. Ahora, cuando lo vuelvo a polarizar, cerrando el circuito, pues este se acciona. Ahora, si pasamos al PNP, este, a diferencia del NPN, se acciona en su terminal de base con una corriente negativa. Entonces,
lo que debe suceder es que este jumper que tengo aquí, que está polarizado como pueden ver en la parte negativa, si lo desenergizo, el circuito debe apagar, que es lo que presenciamos en este caso. Si lo vuelvo a conectar, bueno, pues te vuelve y enciende. Podemos verificar que el emisor del transistor está conectado a la parte positiva de la protoboard. Esto es porque se está cumpliendo el accionamiento del circuito, tomando en cuenta que va desde emisor a colector. Por lo tanto, siguiendo el ciclo de la corriente, negativo por el emisor, sigue al colector, el cual cierra en el lado positivo, teniendo un circuito cerrado. Recordamos que esta es la principal característica de diferencia entre estos dos transistores, el NPN y el PNP, que es la corriente, el tipo de corriente que se requiere en su base para poder accionarse. NPN, corriente positiva; PNP, corriente negativa.